Él es el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, y se llama Daniel Jofra. ¿Qué tal, Daniel? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué hace Marcelo? Bien, bien, Daniel. Ayer cuando corté y bueno, dije, che, mira, porque me acordé, ¿viste? Digo, voy a llamarlo a Daniel por este momento para que me cuente sobre qué le dicen los trabajadores, qué le dicen las bases. Y de hecho esa es la primera pregunta, porque el contexto es muy complejo, lo está viviendo el presidente Alberto Fernández con el costado kirchnerista, con la cámpora, con los feos que le hace Máximo Kirchner, y a veces en esa superestructura los políticos se olvidan. Por eso la idea fue, bueno, hablar con vos y decirte, ¿los trabajadores cómo viven este momento? ¿Qué quieren? ¿Que el gobierno arregle? ¿Quieren que arregle, pero saben que en realidad es algo muy complejo porque la deuda es enorme? ¿O no quieren directamente arreglar? ¿Qué se comunican tus trabajadores, vos mismo? ¿Qué pensás de este momento político? Mirá, a ver, nosotros generalmente opinamos sin saber. En su gran mayoría la sociedad opina así, porque tampoco tenemos una bajada de línea correcta por parte de la clase política y de los dirigentes sindicales nacionales, en el sentido de que te dicen cuídate y después salen fotos que están todos juntos en un cumpleaños, ¿me entiendes? Entonces, me parece que a partir de ahí son muchas cosas que nos manipulan los medios de comunicación para qué lado queremos estar. Yo voy a dar una opinión. Los aceiteros y las aceiteras viven un momento desde hace un tiempo prolongado bastante diferente al resto de la clase trabajadora, ¿no? En donde tienen un salario que le cumple las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis. De todos modos, yo voy a dar una opinión como dirigente, obviamente que no tengo la responsabilidad de manejar un país y tampoco soy economista. Sí. Lo que nosotros consideramos sobre el acuerdo con el fondo, que yo creo que hay que hacer un acuerdo, porque cuando uno tiene una deuda hay que salir a pagar, no como Vicentín, que tiene la deuda y estafaron al Estado y no paga y no pasa absolutamente nada. Pero me parece que como negociador tengo una experiencia de estar en situaciones bastante complejas en la negociación y uno sabe las debilidades del otro. Me parece que el momento hubiese sido cuando arrancó la pandemia, porque el Fondo Monetario tampoco infló el pecho en la pandemia y le salió a exigir a todo el mundo que pague. Este gobierno, cuando asumió, anunciaron que iban a investigar la legalidad del préstamo del Fondo Monetario y eso no se hizo. Y se pagó 7.500 millones de dólares. Me parece que lo podían haber arreglado antes, haber investigado, porque el país también no necesita declaraciones estruendosa, sino que necesita una claridad de lo que pasó en el país y de lo que sigue pasando. Claro. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno hace un arreglo que implica reducir el déficit, que no es más ni menos que un ajuste, por más que se diga que no, o sea, y hoy tenemos el 50% de los trabajadores pobres. Entonces, ¿cuánto más vamos a resistir de que los gobiernos se endeuden, no puedan explicar en dónde está esa plata que se pidió de préstamo y que paguen una deuda que supuestamente era ilícita, era ilegal? Entonces, Daniel, me parece que en ese sentido tendríamos que tener un poco más claridad como sociedad. Bueno, sobre eso te quería preguntar, porque en las últimas semanas, en los últimos días, salió la información de una encuesta en donde dicen que la mayoría de la población de la República Argentina, nuestros compatriotas, piensan que el préstamo lo tomó Alberto Fernández ante el Fondo Monetario Internacional y no tienen claro que fue Mauricio Macri el que termina pidiendo el stand-by con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué palpás de esa noticia? ¿Vos creés que en los círculos que a vos te rodean, con otros trabajadores, con trabajadores propios o de otros sindicatos, cuando hablan, vos creés que está claro que el que lleva a endeudar a la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional es la gestión de Mauricio Macri y no la de Alberto Fernández? ¿Qué ruido te hace eso? No, yo, a ver, como dirigente tengo la responsabilidad de decir lo que yo creo que es, y encima yo no tengo ninguna
ninguna afinidad política partidaria con nadie, o sea, no, siempre me manejé muy independientemente y traté de llevar a la federación a ese nivel, de manejarnos con la total autonomía de los partidos políticos. Sí. Entonces yo, a ver, puedo estar equivocado, pero jamás voy a ser un funcional a lo que le convenga a los demás. En este caso yo opino de que la deuda es de Macri, eso está muy claro. Después que los medios digan que la gestión esta se endeudó, bueno, es como decir que el gobierno de Macri fue mejor que el de Cristina o que el de Alberto, qué sé yo. Me parece que en ese sentido manipulan la información como quieren. Ahora, me parece que en ese sentido el gobierno tampoco es claro, porque cuando fue lo de Vicentín y que se intervino la empresa, Sí. que nosotros salimos sin ser de este gobierno ni de ningún gobierno ni de ningún partido, salimos a respaldar la medida porque creíamos que la intervención del Estado en todos los casos donde se peligra la fuente laboral y la continuidad laboral me parecía estupenda la noticia y el impacto político. Ahora, una semana antes de que se venza ese DNU, hicieron otro DNU para dejar la intervención. Entonces, hay cosas que no se explican bien, que es como que van zigzagueando la información o la presión política o la presión de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es decir, nosotros como clase trabajadora y como clase dirigente tenemos la responsabilidad de empezar a jugar una batalla cultural para que nuestros trabajadores no respalden a sectores que desprecian a la clase trabajadora, como en este caso muy visible son los de Cambiemos. Eso está, nosotros por lo menos lo tenemos claro en su gran mayoría de los trabajadores. Ahora, evidentemente hay trabajadores que apoyan a ese gobierno porque seduce, que dice un montón de cosas que son lindas para los trabajadores y para la clase. Ahora, sí, son los que más han perjudicado históricamente. Antes te invadían con los gobiernos militares, ahora te ganan las elecciones democráticas, ¿me entendés? Entonces, es un problema cultural que tenemos. Por eso creo que este gobierno, aparte de denunciar permanentemente el desastre que hizo el PRO, debería ser muy claro con la sociedad, porque si no la sociedad va a pensar de que los 46.000 millones de dólares que pidieron de préstamo lo pidieron esto, y esto no estaban, ¿entendés? ¿Te gusta Pablo Moyano en el nuevo triunvirato, en el triunviro de la CGT? A mí me gusta que esa parte del sindicalismo, como Pablo, como Paco Manrique y como algunos muchachos como Omar Praini del Frente Sindical, puedan hacer algo que es muy poco, porque tienen, no sé, un 25% de esa franja en la CGT, o sea, no va a haber grandes cambios. Yo entiendo de que hay cosas que hay que pelearla desde adentro. Ahora, me parece que cuando se discuta el salario mínimo vital y móvil en la mesa de negociación y vuelvan a cerrar la porquería que han cerrado estos últimos años, que uno puede tener una base salarial que es un piso para todo el país inferior a la línea de indigencia. Entonces, me parece que eso va a ser un quiebre político, digo yo, de que hay un sector del sindicalismo que no se va a seguir bancando que la CGT siga tirando para abajo el salario. Entonces, porque tampoco fomenta de que el resto, que puede pelear buenos salarios, como son los aceiteros, y como son otros gremios que no pelean el salario, sino que se quedan con lo que fijan los gobiernos, con lo que fija el sistema, y no la necesidad de sus trabajadores, va a seguir estando bajo. O sea, cada vez vamos a seguir aumentando el porcentaje de pobreza en trabajadores que podrían estar de otra manera. Y eso es parte también de distribuir la riqueza, que algunos dicen el bono no sirve para nada. Lo que hay que levantar es el piso salarial. Daniel, te mando un abrazo. Gracias por volver a dejarme conversar después de la pandemia.
Algún día nos juntaremos a tomar un café personalmente. Capaz me voy. Vos estás cerca ahí del complejo oleaginoso de Rosario, por ahí vivís, ¿no? Sí, yo vivo en la localidad de Pavón, en un pueblo que está cerca de Dreyfus, que es la fábrica donde yo trabajaba, pero generalmente estoy también parte en Buenos Aires, ¿no? Que es donde se cuecen la haba. Bueno, vamos a ver si ahora después de la pandemia un día nos juntamos a tomar un café. Dale. Te mando un abrazo, Daniel. Buen fin de semana. Chau, chau. Gracias por llamar. Chau. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Daniel Jofra, sindicalista, titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina.